Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero Consentido. Dinero Consentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Salto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero Consentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Salto Laguirre. Y hoy, como es jueves, pues está Rebeca Solórzano con nosotros. Hola Rebeca, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, don José. Contenta hoy de las visitas que tenemos. Claro que sí, ahora vamos a descubrir, claro que sí, por supuesto. Excelente, Rebeca, y como siempre, pues vamos a comenzar, antes de meternos en harina, vamos a comenzar con las noticias que nos traes hoy. Vamos allá. Expo les presenta las noticias del día en Dinero Consentido. Evolución 360 grados. Así ha llamado el Ministerio de Educación, el ministro de Educación, Edgar Mora, al proyecto que propone para evaluar a absolutamente todos, superiores y alumnos. Se trata de una estrategia para medir el desempeño docente desde diferentes ángulos, una de las metas de este gobierno. Fue con este anuncio que se dio inicio al curso lectivo en la inauguración oficial. Les hablamos de la costarricense Cristiana Figueres. La Fundación Dan David le acaba de otorgar el premio David por su lucha contra el cambio climático en la categoría de Futuro y por su liderazgo en la elaboración de los Acuerdos de París, cuando 195 naciones soberanas finalmente acordaron un enfoque de colaboración para limitar los aumentos futuros en la temperatura. Militares venezolanos bloquearon ayer un puente en la frontera con Colombia. El puente comunica las ciudades de Cúcuta, Colombia, y Ureña, Venezuela, y por él iba a hacerse llegar ayuda humanitaria al país caribeño. La tensión entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente encargado es evidente. Juan Guaidó continúa presionando para que Colombia consiga traspasar 60 toneladas de medicinas y alimentos que permanecen almacenadas en un puesto de recepción. También espera la ayuda procedente de Brasil y la de una isla del Caribe que no se ha concretado. Por su parte, Maduro ha rechazado el envío de estas ayudas por parte de países extranjeros, ya que las considera una agresión externa y un intento de intervención en Venezuela. Y buenas noticias para The New York Times Company. La empresa propietaria del diario hizo públicos los buenos números. Obtuvo un beneficio de $125 millones en el 2018, lo que equivale a multiplicar por 29 la cifra del año anterior. Además, el periódico estadounidense cerró el 2018 con un total de 4,3 millones de suscriptores, de los cuales más de la mitad son exclusivamente digitales y un 27% más en comparación con el 2017. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Actívese, deje la zona de confort y láncese a buscar nuevos retos y ver el mundo que otros no ven. Esos son los visionarios y visionarias, esos que se suben todos los días a su bici y están dispuestos a abrir nuevos caminos y se preocupan por su salud. Así son los visionarios, así podemos ser vos y yo. Saca la bici, porque nuestras vías están cambiando. Un mensaje del Gobierno de Costa Rica, MINAE, MOB, Municipalidad de San José, Automóvil Club de Costa Rica y GIZ. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Muy bien, amigas, amigos de Dinero Consentido. Pues sí, hoy nuestro programa se va de manera metafórica a la Asamblea. Y se va a la Asamblea, representada en la persona de su diputado independiente.
que es don Eric Rodríguez Esteller, a quien le damos la bienvenida a Dinero Consentido. Bienvenido, don Eric, a Dinero Consentido. Muchas gracias, don José, muchas gracias, doña Rebeca, un placer estar aquí y un saludo a todos los radioescuchas. Y aquí estamos para servirles. Vamos a ver cómo se comporta este toro. Nada, seguro que muy bien. Muy bien. Depende quién haga de toro y quién de torero. Bueno, don Eric es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, asimismo también egresado de la licenciatura en Economía, tiene una maestría en Derecho Económico, fue abogado y asesor legal del Ministerio de Salud, investigador de la Organización Panamericana de la Salud y también trabajó en el Instituto Nacional de Seguros. Ha sido docente en la Universidad Estatal a distancia. Y sus áreas de interés en la Asamblea pues tiene que ver con ingresos, gastos hacendarios, régimen municipal, contratación administrativa, modernización del Estado y supongo que muchas más cosas. Y bueno, se presentó dentro del PIN al que renunció y se declaró independiente el 1 de mayo de 2018. ¿Correctas las fechas en líneas generales? Muy bien. Bueno, don Eric, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y la primera pregunta que siempre hago a las personas que como usted están dentro del mundo político y es cómo y por qué llega a la política. Vamos a ver, don José, yo desde que estaba en el colegio siempre fui medio pelotero y medio metido en ese tipo de cosas. Y ahí estuve metido en política, después participé en elecciones distritales y cantonales allá en mi natal San Ramón. Y me había desligado mucho de la política. Yo creo que la última campaña en la que había trabajado fue la campaña de don Abel Pacheco, estamos hablando 2002, que me mandaron a Parrita a trabajar por allá como fiscal especial del Partido Unidad. Después de eso yo me desligué mucho por varias razones. Hay gente que de los partidos políticos hace un feudo, y entonces en ese feudo o se tiene plata o no se tienen principios, o cualquiera de las dos, ¿verdad? Ambas. Entonces, la verdad es que yo no sirvo para ser adulador ni lisonjero y son cosas que no me han interesado, y hay gente que es arribista y que le gusta llegar de esa manera. Entonces yo me desligo los partidos políticos, me dedico a votar, siempre le sigo el pulso a la política porque digamos que ya eso es, no sé si una afición o un hobby o no sé, una obsesión. Pero sin sed de poder, que eso hay que hacer una diferencia. Para esta campaña pasada, prácticamente por ahí de septiembre, yo era una de las personas que estaba indecisa por quién votar. Sí conocía a Juan Diego Castro. Uno de mis asesores hoy en día, y lo voy a quemar de una vez, Luis Carlos Rivera, me llama y me dice que hay un interés, como yo siempre hablábamos de política y todo, y de economía sobre todo. Entonces, yo me postulo y me dan el 7º lugar por la provincia de Alajuela. Ese día recuerdo que mi mamá estaba internada en el Hospital México, yo fui a verle y le dije, mi mamá, como le digo yo, voy de 7º lugar por la provincia de Alajuela. Y me dice, la única forma en que vos salgas, dice, es que renuncien todo el resto de partidos y solo queda el partido de Juan Diego Castro. Buena esperanza, ¿no? Después hay una revoluta y Juan Diego Castro nos pide la renuncia a todos y me dice que si yo deseo encabezar la papeleta. Así es que de 7º lugar paso el primer lugar por la provincia de Alajuela. Y ya el resto es historia. Después me separo del Partido de Integración Nacional por razones obvias. Vamos a ser claros, la figura en aquel entonces, si ustedes ven las encuestas de hace un año y un mes más o menos, o sea, a principios de enero del año pasado, Juan Diego Castro iba encabezando las encuestas junto con Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? Se da el clivaje político. Hay que aclarar clivaje porque hay gente, el clivaje es hacer un parte de aguas y poner a la gente a favor o en contra, y el PAC es experto en esto.
También pasó con el Brexit, que lo que hacen es simplemente tomar una posición y usted dice si está a favor o está en contra. Y el PAC es experto, el PAC ya lo ha hecho varias veces. Espero que dentro de 3 años si lo hace, la gente ya no le coma cuento, porque otro gobierno del PAC sería desafortunado para este país. Si fue nefasto el gobierno de Luis Guillermo Solís, ya 12 años en el poder, que nadie ha estado en la historia moderna de este país, pues yo esperaría que no. Pero en ese entonces, de ahí, uno esperaba por lo menos que se vislumbraba una segunda ronda entre don Juan Diego Castro y don Antonio Álvarez. Se hace clivaje, y en la segunda ronda, yo lo dije en el Parlamento, a mí me hace gracia porque el PAC es un partido que fomenta el Estado laico, el ateísmo, el aborto, aunque digan que no, el matrimonio entre personas del mismo sexo, todo eso lo fomenta el PAC, pero siempre lo maquillan mucho, como diciendo que el amor va a triunfar y que no hay que discriminar, y todo ese telele que han venido teniendo el PAC. Entonces, en la segunda ronda nunca he visto tanto ateo yo defendiendo a la Virgen de los Ángeles en este país. Me fue sorprendente ese tipo de cosas. Y obviamente que yo, una vez que llego a la Asamblea, antes de llegar a la Asamblea Legislativa, la comunicación entre don Walter Muñoz, Zoila Rosa Bolio y Silvia Patricia Villegas fue nula. Okay. No me contestaban, no me hacían nada. Y mi madre a mí me enseñó una cosa, que es mejor ser deseado que no sobrado. Así es que yo me hago un lado. Aquí hay una frase española, una palabra que se utiliza, no sé si aquí en Tico lo utilizamos, que es el ninguneo. Ajá. Ninguneo. Sí, también, se entiende, ¿no? Bueno. No, a mí trataron de ningunearme. Lo que pasa es que no han podido, pero sí trataron de acercarme por todo lado. Mire, ser independiente es difícil, como decía un poema de Benedetti. Tengo una soledad tan concurrida, ¿verdad? Porque ahí claramente, yo era el único independiente, pero ahora con la separación de restauración, sí. Entonces ahí sí es cierto que tengo una soledad muy concurrida. Lo que pasa es que yo sigo siendo independiente. Claro, y ellos forman un bloque y forman un partido que se llama... Son independientes en bloque. Nueva República. Pero ser independiente en una asamblea legislativa donde el reglamento está hecho para hacer fracciones, y donde se castiga de una u otra forma el hecho de uno no ser leal, entre comillas, a ese partido, entonces no es una tarea fácil, pero es bonita. Vieras que yo con la fracción mía casi siempre me pongo de acuerdo. Está de acuerdo, ¿verdad? Cuando vota, vamos, 100% de acuerdo. Sí, y son muy pocas las discusiones que tenemos. Sí, precisamente ahí va un poquito, una vez entendido pues cómo llega usted a la política, y fíjese que esa pregunta tiene un sentido, ¿no? Yo soy de los que pienso que aunque el político está muy denostado en nuestra cultura, está criticado, ¿no?, etcétera. ¿En dónde no? Por eso digo, no. Yo pienso que es como decía, no sé si era Francisco Antonio Pacheco que decía, es un mal momento para ser político. Claro, no, esto es como ser entrenador de fútbol, prácticamente, ¿no? Que si lo haces bien, en cualquier caso te van a criticar. Entonces, pero sin embargo creo que es muy importante reivindicar, ¿por qué? Porque nuestro modelo de sociedad está basado en que haya personas, que decidan estar en la política, en la cuestión pública, es decir, que quieran participar, y por eso es muy importante saber cómo las personas llegan, cómo están ahí, y defender el concepto de que ni todos los políticos son corruptos, sino que la mayor parte son honrados, y que puede haber alguno que se salga del cesto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante explicar para hacer también atractiva la vida política, ¿no? Porque creo que si lo lleváramos un poco a la utopía, pues un mundo, aunque alguno diría qué bueno un mundo sin políticos, creo que no podríamos gobernarnos, no podríamos gobernarnos. Bueno, el político es como el abogado, y yo tengo ambos, ¿verdad? Somos un mal necesario, dirían algunos, pero obviamente eso que usted plantea es muy importante por 2 razones. El país hubo como una especie de nobleza política que eran casi vitalicios e inamovibles cuando teníamos ese bipartidismo, y eso provoca pues una resistencia de algunos grupos, entre ellos Otón Solís saliéndose de Liberación Nacional, bajo la bandera de la ética, que demostraron que de ética no tenían absolutamente nada, salvo que era una bandera que alzaban para la campaña política. Pero había gente que hacía de la política su feudo, y entonces ahí es donde uno empieza a ver gente que yo le decía, son como Mesías, ¿no?
son ministros de Agricultura, después son ministros de Seguridad, como dijo don Alberto Cañas, si le dan la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, la agarran la batuta y se ponen a dirigir, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces me parece que uno tiene que buscar renovar la política. Y yo este año cumplo 50 años, así es que yo entro viejo a estas lides políticas. No, viejo, no, está en plena juventud, por favor. Gracias por el piropo. Pero a mí me parece que el país tiene que tomar otro camino. Ya la idea de un país con dos grupos políticos que se han repartido, qué sé yo, la dirigencia de este país durante muchos años, ya eso está pasando a la historia. Pero tampoco se trata de un cambio por cambiar. Y tampoco se trata de decir, mire, el que no está conmigo no tiene ética, el que no está conmigo no tiene valores, el que no está conmigo no tiene principios. O sea, tampoco se trata de eso, porque yo puedo decir que yo conozco gente dentro de la Unidad y dentro de Liberación Nacional, por citar algo, y dentro del mismo PAC, ¿verdad? Para hablar de este tripartidismo, pero que son personas muy honestas y muy capaces. En eso no me cabe duda. Entonces uno no puede medir con la misma vara a todo el mundo. Pero sí la idea es refrescar un poco esto y dar oportunidades a gente nueva con otras ideas. Pero aquí también tenemos que ser claros, con este tipo de cambios, y cito las frases de Leo Garnier, a pesar de que no es santo de mi devoción, cuando decía que atrevida es la ignorancia. Y aquí llega gente a política que es tan atrevida y tan ignorante al mismo tiempo que a veces a uno se le para el pelo. Bueno. Con el tiempo aprenden, algunos. Bueno, don Eli, pues sí, efectivamente. Y quizás ya pues vamos a entrar un poquito aquí en nuestro lenguaje futbolístico, en el área pequeña. En el área pequeña, donde los delanteros meten los goles. ¿Cuál cree usted, una vez que ya, bueno, pues todo el plan fiscal se aprobó, ahora hay que ponerlo en marcha realmente, ¿no? Ahora hay que pasar de las musas al teatro, que esa es la parte más importante. Pero ¿cuál es, desde su perspectiva, la agenda política prioritaria en estos momentos, y sobre todo en la Asamblea, ¿no? Desde su perspectiva como diputado? Mire, hay varios temas. Yo podría citar lo primero, que este país tiene que tener una reactivación económica. Cuando se aprueba el plan fiscal, o cuando aprobamos el plan fiscal, que es una medida impopular totalmente, sí. Yo se lo he dicho a la gente, mire, si yo hubiera quedado bien y decir que yo defiendo al pueblo, a mí me hace gracia como manosean esa palabra pueblo, porque pareciera que entonces cuando a mí me apoyan, yo sí soy un representante del pueblo, pero cuando a mí no me tratan bien, yo no soy del pueblo. No soy del pueblo. Hay un libro, no me acuerdo de quién, que decía ese que llaman el pueblo. Y lo ven como si fuera una masa meramente homogénea. No, pero es que en el pueblo hay posiciones de todo tipo. Es diverso y cada vez más. O sea, claro. Costa Rica hoy es muy diversa. Sí, entonces a mí me hace gracia cuando hay gente que se autoproclama defensores del pueblo. Yo quisiera ver de cuál pueblo. O sea, es que todo el mundo no piensa igual. O sea, entonces cuando menos mal. Y me hace mucha gracia cuando algunos líderes sindicatos dicen que si uno no los apoya a ellos, entonces no está con el pueblo. Entonces, ¿qué? Ellos son el pueblo y el resto, ¿dónde estamos? ¿En un limbo? ¿O qué somos? Entonces, esas palabras se manosean demasiado. Entonces, la reforma fiscal era fundamental no para resolver el problema fiscal, sino para dar una señal de que estamos en la ruta correcta. Eso. Ahora, yo siempre lo he dicho, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Si yo mismo me estoy disparando en un pie cuando tengo que pagar impuestos, y a mí me van a cobrar más impuestos sobre renta, y voy a tener que pagar sobre bienes que antes estaban exonerados y sobre servicios que antes no estaban grabados, ¿verdad? Pero esa era la ruta necesaria para empezar. Lo otro que nosotros tenemos que ver, el problema de liquidez del gobierno central sigue, y aquí es otra decisión que hay que ver, si aprobamos los eurobonos o no aprobamos los eurobonos. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Y yo le digo una cosa, y yo lo dije también en el Parlamento, que es un dicho guanacasteco, se lo pregunté al diputado Rodolfo Peña, y le digo, me corrige Peñita si lo digo mal, pero dicen que el que se ha quemado con leche, hasta la cuajada sopla. Entonces, si uno le da toda esa plata al PAC, con el despilfarro que hicieron, con la problemática fiscal que nos dejó el irresponsable gobierno de Luis Guillermo Solís y el irresponsable presidente e irresponsable exministro de Hacienda, Helio Fallas, yo tendría que estudiar con lupa para dónde vamos con esos 6.000 millones. Y si fuera que lo más conveniente es eurobonos y no pedir un préstamo con el Fondo Monetario o con otra gente, entonces yo no estaría dispuesto a dar mi voto como un cheque en blanco de darle 6.000 millones de dólares. Entonces a mí me parece peligrosísimo, me parece que hay una agenda de la OCDE
que me parece fundamental, que es un club de las buenas prácticas. Yo estoy en esa comisión y esa comisión avanza rápido porque tenemos que incorporarnos a la OCDE. A mí no me gusta cuando dicen, es que hay que hacer soluciones a la tica. Mire, mucha gente cree que la solución a la tica es o no hacer nada o hacer las cosas mal. No, aquí no hay soluciones a la tica, no, aquí hay soluciones eficientes y que funcionan y soluciones que no funcionan, y se acabó. Y pertenecer a la OCDE a mí me parece que es fundamental, no solo para este gobierno, sino que eso es un proyecto país para futuros gobiernos. No, entonces, y meterte en un club que en definitiva, bueno, pues de buenas prácticas, como usted muy bien dice, y de países que, bueno, en general se han desarrollado con sus más y sus menos, ¿no? Pero... Correcto. Y ahí hay muchísimo que aprender y muchísimo que hacer. Entonces tenemos como 22 capítulos, creo, ya se han aprobado 12 y vamos en camino a aprobar más. Y yo creo que esa es una responsabilidad de esta Asamblea Legislativa. Reactivación económica es fundamental y aquí quiero también señalar, y tenemos una tasa de desempleo del 12%, que es una tasa sumamente alta, o sea, en la historia moderna de Costa Rica eso no se había visto. Y yo lo dije en el Parlamento en mi último control político, mire, tenemos una tasa del 12% del desempleo y el gobierno insiste en ponerle regulaciones a Uber que acuerpa a 22,000 personas que viven de esa actividad e insiste en ponerle trabas para favorecer a un gremio como es el gremio de taxistas. O sea, el gobierno, en vez de buscar soluciones al empleo, más bien lo que está fomentando es un desempleo. Tenemos el asunto de educación dual. Y educación dual es un tema también fundamental. ¿Cuánto tiene de estar educación dual? Algo que no le interesó mucho a don Luis Guillermo Solís. Bueno, don Luis Guillermo Solís y el PAC tienen una agenda muy extraña. A ellos les interesa el tipo de agenda de si vamos a hacer una norma para el aborto, de si vamos a hacer, que el mismo Colegio de Médicos dijo que no era necesaria, ¿ah? O si vamos a ir con lo del matrimonio igualitario, o si vamos a ir con otras cosas, cuando hay problemas apremiantes. Es que independientemente de los gustos y preferencias de las personas, hay pobreza, hay desempleo, la economía no está creciendo. Esos son los grandes temas. Hay problemas de inseguridad en este país terribles. Y hoy el Ministerio de Justicia sigue con esa política abolicionista de comprarle brazaletes a la gente para que la tiren afuera. ¿Ah? Un brazalete que vale 1 millón de colones. Y van a seguir con el cuentico, hagan más cárceles. Eso es así de sencillo. Vamos a ser totalmente claros. Si un país no puede hacer cárceles, mejor le da la adhesión, no sé, va y se incorpora a otro país y renuncia a su independencia, si ni siquiera eso puede hacer. En este país tenemos una tasa de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, que la misma OMS dice que eso es epidemia. Y aquí no hacemos absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que hay temas fundamentales que tenemos que tratar, pero que esos temas tienen que enfocarse sobre todo en reactivación económica y en lograr un menor desempleo. Y hay temas también que a mí me gustaría que se tocaran, pero en reforma del Estado. Yo quisiera ver a un Poder Ejecutivo más decidido a eliminar monopolios que por ley, monopolios y oligopolios que por ley se han hecho en este país. Por ejemplo, Laica, por ejemplo, con arroz, que son grupos privilegiados, donde los que menos se favorecen son los sectores más pequeños. Y ni qué hablar de un Estado, ¿dónde ha visto usted un Estado produciendo guaro? Y aquí el Estado tiene el monopolio del guaro. Y Recope es ineficiente. Y el ICE sigue dándonos una de las electricidades más caras de la región. ¿Por qué? Porque el ICE se dio el lujo en aquellos dorados años de tener jefes que no tenían subalternos y de pagar ese tipo de cosas. Todas esas ineficiencias las estamos pagando hoy en día. Y cuando hablamos de paneles solares más baratos, y cuando hablamos de la batería de Tesla, mire, sencillamente ya las megarepresas ya eso pasaron a la historia, y aquí lo que tenemos que buscar es abrir el monopolio y que haya una interconexión y que haya energía más barata. Entonces hay muchísimos temas. Algunos a mí me parece que el presidente de la República ha tenido la voluntad para tomarlos, pero en otros me parece que se queda tibio y que desvía la atención hacia otros temas que no digo que no se tengan que discutir, pero que hay temas mucho más urgentes y que requiere este país. Sí, pareciera que la agenda, y usted lo ha citado muy bien, yo creo que la reactivación económica, o sea, una vez aprobado lo que era necesario por supervivencia, ¿no? Como era el plan fiscal, digamos, ahora tenemos que venir a la otra parte de la ecuación, que es la reactivación económica, y el hacer un país más ágil. No sé que esto no es un número, pero detrás de ese concepto menos burocrático, más rápido en la toma de decisiones, y yo creo que eso es fundamental porque tiene que ver mucho con la reactivación económica y obviamente con los criterios de funcionamiento de la OCDE o de la OCDE, que son en ese sentido muy estrictos, por así decirlo, en las reglas de juego que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en esto, don José, tenemos que ser claros. Si en este gobierno
no entramos a la OCDE, la ventanita o la puerta que nos abrieron se va a cerrar. Sí, no. Se va a cerrar porque la situación es, o lo hacemos ya y dejémonos de darle largas, claro. y el cuentito ese, esperemos que se aclaren los nublados del día, pero aquí como que el sol no sale y seguimos con los nublados. En la independencia, ¿no? Sí, la frase hay que caminar, y lo que usted también exponía, hay que ver este país, hay que analizar, y me parece muy bien por el Ministerio de Hacienda que tiene alguna tendencia, de planificación, lo que es la simplificación de trámites, claro, que me parece fundamental. Este país se pide permisos para absolutamente todo, y aquí cuesta mucho abrir una empresa. O sea, sí, aquí se llevan 2 meses para abrir una empresa, cuando en otros países en una semana o en 15 días ya tienen la empresa abierta, y hay que competir. Claro, sí, hay que competir, y hay que competir en rapidez, respetando las reglas, etcétera, etcétera, pero evidentemente la rapidez es una de las variables fundamentales y críticas. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, para la entrada en la OCDE del país, cuáles serían los aspectos más críticos? Usted que está en la comisión y que por lo tanto los conoce en profundidad. Mire, nosotros recién aprobamos una reforma a la ley del Banco Central. Muy bien. ¿Verdad? Y que consiste en que el ministro de Hacienda sea parte de la junta directiva con voz pero sin voto. Sin voto. Sí. Y así es como cualquier país. En definitiva, claro, la independencia del Banco Central, que no sea un instrumento sino realmente eso le da una mayor autonomía al Banco Central. Sí. Lo otro es el hecho de que el presidente del Banco Central no coincida con la entrada del Poder Ejecutivo, sino que sea a medio periodo o un año después de que se haya entrado, con el fin de que sean técnicos y no políticos los que valían. Sí, que no tenga una bandera partidista en la medida de lo posible, ¿no? Por lo menos. También le hemos puesto, si mi memoria no me falla, el 0,50 a las primas de seguros para financiar el INEC, y que hay un sistema de estadísticas transparente. Entonces, esos proyectos la Comisión le está dando mucha agilidad, y esperemos que el Parlamento no le ponga muchas trabas a este tipo de cosas. Pero hay muchas cosas en ambiente. También son temas que es importante, porque a pesar de que Costa Rica en algunas cosas es líder, pues en otras nos falta mucho por hacer. Hay muchísimo en qué trabajar, y inclusive la Oficina de Promoción de la Competencia, por ejemplo, yo pienso que hay que darle más dientes. Sí, porque todavía aquí, empezando por el sistema financiero, que no es competitivo, porque el 70% prácticamente está en manos del Estado, ¿no? Sí, y tenemos lo que llamamos un margen de intermediación financiera, que es la diferencia entre la tasa que paga la gente, que es la tasa activa, y la tasa pasiva, que anda alrededor de un 8 o un 9%, y a veces más, cuando en países que consideran eficiente la banca tendría que estar en un 4%. Entonces realmente hay mucho que hacer. Me parece que la OCDE, no es que si nos incorporamos a la OCDE, mañana van a amanecer 2 soles aquí. No. Eso no es cierto. Es un trabajo a realizar y a mantener, ¿no? Exactamente. Y además los ciclos económicos están ahí también para saber surfearlos de manera adecuada. O sea, correcto. Y a mí me parece también que hay que reformar mucho con el INAH, porque no es posible que aquí todo el mundo quiera ser profesional. Y aquí yo hablaba también con don Alberto Salón recientemente, que a mí me gustaría tener datos no solo de la gente que gradúa en las universidades públicas, sino de la gente que se gradúa de las universidades y que consiguen empleo. Claro, sí. Porque aquí hay un divorcio terrible entre lo que están formando las universidades, en algunos casos, y lo que el mismo mercado está demandando. Lo que está demandando. Claro, sí. Y entonces por eso vemos que la población donde ha crecido más el desempleo y que mantiene un mayor desempleo es una población entre 15 y 24 años. Y a mí me parece que, mire, educación dual, Alemania le dio un gran resultado y China le copió el modelo y le ha ido muy bien. Claro. Pero también aquí tenemos que ser totalmente claros. En Japón y en otras partes la gente tiene que entender que no todo el mundo tiene que ser profesional. Y que no es necesario, además. ¿Y para qué quiero yo ser profesional si no puedo ejercer la profesión? Y aquí es muy importante la educación técnica. Y el INAH creo que está fallando terriblemente en ese tipo de cosas. Muy bien, bueno, pues con esto llegamos un poco al final de nuestro primer segmento. Vamos a descansar un poquito, a tomar aire. Y amigas y amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito, en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana,
con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. T Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T Digital, con Randy Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro. T Digital. Amigas y amigos de Dinero con Sentido, aquí estamos de nuevo con ustedes en nuestro programa de Dinero con Sentido, hoy hablando, compartiendo con don Eric Rodríguez Esteller, que es, independiente, diputado independiente en nuestra asamblea. Y don Eric, pues bueno, necesariamente hoy tengo que irme a preguntarle por su punto de vista, sobre todo pues de una noticia que hoy está en las cabeceras de muchos periódicos del país, en donde usted está dentro de un grupo de 13 diputados que presentan una reforma constitucional para restringir el matrimonio a unión hombre-mujer. Y un poco me apoyo también en hacer la pregunta cuando usted antes decía como que había temas más importantes como la reactivación económica. ¿Por qué poner hoy encima de la mesa este tema? ¿Por qué poner hoy? Inclusive le voy a adelantar algo. Eso lo presentó porque fue doña Alexandra a través de Iniciativa Popular y la está presentando a Iniciativa Popular, pero estamos en periodo extraordinario donde el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa de ley y que por dicha no pasó lo que querían hacer, que nos negaran la oportunidad de reformar los proyectos que el Poder Ejecutivo, o sea, nos están quitando el derecho de enmienda o nos lo querían quitar, por dicha eso, pues no se dio. Y aquí es donde hay que ponerse, donde hay que pellizcarse, como decimos en Costa Rica, porque vea, yo el PAC, hay cada vivillo ahí que quiere meter goles olímpicos y cuando uno se da cuenta, ya lo que tiene que hacer es sacar la bola del marco. Entonces, conociendo al PAC, y conociendo el lobby que han tenido y que siempre han tenido y la resolución de la Sala Constitucional, o sea, esto entraría a conocerse a partir del 1 de mayo en las sesiones ordinarias, ¿verdad? Se ha presentado una reforma, si mal no recuerdo, y me corriges, es el artículo 52 de la Constitución, efectivamente, ¿verdad? Para que el matrimonio sea entre hombre y mujer. O sea, lo que se va a aclarar ahí es que el matrimonio va a ser entre hombre y mujer y conste, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Europea. Sí, ahí está citando una que sinceramente no me ha dado tiempo a revisarla, unas decisiones de Estrasburgo ante Francia y Alemania, que no lo he podido revisar, honestamente. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos Europea ha dicho con meridiana claridad que esto no representa ninguna discriminación para las parejas del mismo sexo. O sea, ¿por qué existe esa protección particular que se le da al matrimonio y que entre otras está regulado dentro del Código de Familia? Bueno, existe porque en los matrimonios entre hombre y mujer, el único que hay, tienen la posibilidad o la potencialidad de tener hijos, de tener descendencia, y esa es la parte más vulnerable que puede haber. Esa es la parte más vulnerable. Entonces, adelantándonos a los 18 meses que nos dio la Sala Constitucional, entonces nosotros vamos a hacer una reforma constitucional. Para blindar precisamente esa es la necesidad de urgencia de decir esto. Y aquí, don José, quiero aclarar. Las personas del mismo sexo, a mí me parece que tienen que tener los mismos derechos patrimoniales que cualquier otra persona.
Inclusive, yo le comentaba, visita conyugal, yo no vería ningún problema. Que si una persona está en el hospital, ¿por qué no la puede visitar su pareja? Yo no le veo ningún problema. Que puedan unir sus salarios para solicitar un préstamo, en eso no hay ningún problema. El matrimonio viene de matriz, la única que tiene matriz es la mujer y es la posibilidad precisamente para poder procrear. Esa es precisamente la normativa especial para proteger al más vulnerable, que son los hijos. Y ya sé por dónde me van a salir, y de una vez me adelanto, porque esta gente es muy viva. Uno tiene que entenderla, esta gente con ese cuentito de no mata una mosca, mire que hasta un panal alborotan. Y siempre han sido así, esa es la realidad de ellos. Porque entonces van a decir, bueno, pero ¿qué pasa si las parejas homosexuales pueden adoptar? Y nos van a meter entonces el asunto de la adopción y por ahí va a andar. Mire, la norma terapéutica, nada más le comento, que es otro tema. ¿Por qué el PAC, esa gente del PAC y esa gente del Frente Amplio no dicen abiertamente que ellos están a favor del aborto libre? ¿Por qué es el miedo? No, entonces el cuentico es primero, no, es que ocupamos una norma terapéutica para que el médico sepa qué hacer. Mire, yo no soy médico, pero yo he hablado con algunos y cuando se plantea un asunto de un aborto, tener una única norma para situaciones diferentes que ponen en riesgo la vida de la mujer, de la madre, tener una sola norma, no. Hay protocolos donde los médicos lo manejan y eso lo dice el mismo colegio de médicos. Pero sí, para seguir con lo del matrimonio, aquí lo que se quiere es blindar de que esta gente después vaya a venir con la adopción y después venga a venir con otras cosas. Su agenda es de ese tipo de políticas. Esa ha sido la agenda que han manejado. Pero les da miedo decirlos porque saben que una buena parte de la población se la van a echar encima. Claro. Vamos a admitir que, don Eric, que este es un tema polémico. Claro. Muy polémico y además de muchas sensibilidades. Usted mismo lo decía antes muy bien, ¿no? Que yo creo que la Costa Rica de hoy, como el mundo, no es un tema de Costa Rica, hoy van surgiendo nuevas sensibilidades y maneras y formas de percibir la realidad, ¿no? Y probablemente aquí estamos ante un hecho en donde, curiosamente, y reconozco que yo hasta investigando un poco el tema, me parecía que la definición o lo que figura en el artículo 52 de la Constitución era una definición, yo diría que muy abierta, ¿no? El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. Caramba, qué bien. Digo, desde una perspectiva, es decir, no se mete en aguas profundas, que ahora ustedes sí quieren meterse en aguas profundas. Yo creo que no queremos, lo que pasa es que ya nos tiraron a las aguas profundas, ahora hay que nadar. Ese es el asunto. No, en fin, esto daría para otro programa, ¿no? Daría para muchos programas, porque yo creo que son temas de agenda, de la agenda social, por así decirlo, que en algún momento hay que abordarlos. Y usted ha citado también muy bien, pues el matrimonio igualitario, el tema del aborto, donde realmente hay que ver cuál es el rol del Estado. Si legislar un problema, o sea, gestionar un problema o establecer solamente principios éticos o morales de donde tendríamos que discutir mucho de dónde vienen. Entonces, a mí me llama la atención, me llamó la atención cuando esta mañana además me desperté diciendo, ¡uy! Don Eric está ahí metido. Tengo que preguntárselo, ¿no? Claro. Tengo que preguntárselo necesariamente, porque es un tema polémico, ¿no? Y repito, lo que se trata aquí, como decía antes, es permitir que usted dé su visión y su opinión, porque soy el invitado y el que obviamente tiene que escuchar nuestros radioescuchas. Porque yo siento que también la sociedad costarricense hoy es muy variopinta. Es decir, cuando aquí dice la diputada Alexandra Loría que tiene 150.000 firmas, estoy seguro que otro podría recoger otras 150.000 firmas opinando lo contrario. Pero vayamos a esto. Si uno analiza las encuestas, para los que todavía creemos en las encuestas, porque alguna gente no cree en las encuestas. Es un acto de fe. Ya. No tanto. Es que, yo creo en las encuestas. Le doy, por ejemplo, cuando en la elección pasada las diferencias estaban dentro del margen de error, pues obviamente ahí podía dispararse para arriba para abajo, y con otra cosa que la sociedad costarricense es muy interesante en eso, y otras sociedades también van a eso, que mucha gente toma la decisión de voto en la última semana. Y ya, prever eso es terrible, o en el mismo momento de la casilla. No, y está ocurriendo en todo el mundo, realmente están fallando porque, bueno, yo creo que... Pero usted con el Brexit también. Bueno, y ahí la persona que dirigió la campaña del Brexit, que se me va el nombre, lo que dijo es que el voto era pasional.
Sí. Entonces hay que ver qué pasiones despierta uno para sacarlo para de un lado, sacar, sacarlo del otro. está clarísimo. ¿Verdad? Pero si uno analiza las encuestas, sí hay una mayoría importante que no está a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Estamos hablando en más de un 60% de las personas. Pero tampoco se trata de montarse en trencito ganador de las mayorías. Es decir, como decía algún diputado, no voy a decir el partido ahí en el Parlamento, cuando decía, para eso tenemos mayoría. O sea, una verdad será verdad aunque lo diga una persona, y una mentira será mentira aunque lo digan toda la población. O sea, si uno hubiera hecho una encuesta en la época de Colón, cuando venía para acá, yo me imagino que si alguien tenía la idea de decir que la Tierra era plana, posiblemente eso estaba hasta dentro del que era redonda, eso estaba dentro del mar. El 99% dirían, por eso. Porque eso, los otros los quemaban en la hoguera, claro, o sea que... y a lo que voy es que si ese 99% decía que la Tierra era plana, eso no la va a convertir en No, plana. pero fíjese ¿verdad? pero usted está citando un tema muy importante, no por lo de la Tierra era plana, que estamos de acuerdo en la metáfora, pero por ejemplo, claro, hay épocas de la sociedad que si a principios del siglo XX pues se hubiera preguntado, ¿las mujeres deben votar o no? Pues claro, seguramente hubiera salido un 80% diciendo que no. Sí, O cualquier otro o la esclavitud, ¿no? Pues ¿por qué? Pues bueno, porque era el contexto social histórico que llevaba a una opinión que obviamente hoy la vemos diciendo, madre mía, pero qué barbaridad, ¿no? Entonces, bien, por eso digo que a veces las encuestas, y como usted muy bien ha dicho, además también responden a estados emocionales o a principios, y hago así, como nos están viendo por Facebook, que vean que entre comillas, a principios morales muy respetables, absolutamente respetables, pero que no sé si siempre el Estado debe hacerse eco de esos principios y más bien gestionar el problema. Vamos a ver esto. Yo se lo digo abiertamente. Yo soy una persona, por lo menos en el campo económico, me considero liberal. El campo político, a mí este tipo de frases, porque estos estigmas del neomarxismo cultural a mí no me gusta aplicarlos, porque a quienes pensamos de una manera nos dicen conservadores y ellos se autodenominan progresistas. O sea, esos son unos piropazos que se echan ellos mismos para ver cómo quedan bien, ¿verdad? Pero en esto tenemos que ser totalmente claros. Yo estoy a favor de que las personas del mismo sexo, que tengan una unión, tengan los mismos derechos que las personas casadas, salvo en dos cosas. Una que es en la adopción. Y hay estudios también de psicólogos que han demostrado la conveniencia o no de esto, pero ese es otro tema también que hay que discutir fuertemente. Y el otro tema es que no se utilice la palabra matrimonio, pero todo lo que sean los derechos patrimoniales y otro tipo de derechos, como estábamos hablando, visita conyugal, que pueda visitarlo al hospital, que puedan heredar, que puedan juntar los salarios para pedir un préstamo. Yo eso no le veo ningún inconveniente. Pero sin duda alguna, la tutela legal que se le da al matrimonio, establecido como la unión de hombre y mujer, se da para proteger a la parte más débil, y la parte más débil son los niños. Y me dicen, bueno, pero ¿qué pasa si el matrimonio entre hombre y mujer no tiene chiquitos? Bueno, es una decisión, pero potencialmente pueden procrear. Bien. Es la diferencia que aquí queda la opinión de don Eric, que a veces en algunos puntos no la compartimos, pero yo creo que es muy importante el escucharnos y el respetar, porque yo creo que esa argumentación es la que construye país y la que construye posiciones, ¿no? Y por supuesto que con todo el cariño y respeto del tema. Ahí queda claro un poco su posición y vamos a ver por dónde evoluciona esta... Y vamos a ver también qué dice la sala, don José, porque aquí le cito una frase de don Rodolfo Pisa Rocafort cuando decía, la Constitución dice lo que la sala dice que dice. Y aquí también hay que hacer otra cosa que hay que traer al radio escucha, que es los fallos de la sala constitucional son erga omnes, vinculantes para todos menos para ella misma. Y la sala ha cambiado de opinión. Entonces uno no sabe si como se vaya conformando la sala, que ahora tenemos que elegir a un magistrado, puede ser que mantengan una posición o que no mantengan esa posición. Está claro. Bueno, esto es lo divertido del mundo político también. Pues a veces divierte, a veces no, pero hay que respetar aunque no se compartan los fallos de la sala constitucional. Por supuesto. Yo creo que ese juego es importante y además yo creo que
que es la grandeza de la democracia, en cierto modo también, ¿no? El hecho de que nos obliga a todos a respetar, incluso aunque no estemos de acuerdo con determinados puntos, porque si no seríamos mente única, unívoca y bueno, y hubiéramos hecho aquello de verdad, aquello de Odisea, ¿no? De Kubrick, ¿no? Bueno, don Elio, yo sí quisiera un poco, usted ha tocado de soslayo, pero me parece que sí me gustaría ver cuál es su opinión sobre las necesarias reformas del modelo de Estado que tenemos en Costa Rica. Y quiero dejar bien claro, ¿no? Yo llevo aquí ya 12 años, me siento tico, aunque mi acento me delate cada día, mi español madrileño, ¿no? Me delate, y del Real Madrid, además, que siempre lo dejo muy claro. Bien apuntado. Ahí estamos, aquí, ¿no? También, así que aquí estamos de acuerdo. Ahí sí compartimos todas las ideas. Casi. Pero sí quisiera un poco, porque algo que te llama la atención de tareas muy bien hechas por el Estado costarricense durante muchos años, ¿no? Y yo creo que esto hay que reconocerlo cuando uno llega aquí a Costa Rica y dice, caramba, qué bien el tener esa capilarización, por ejemplo, de la escolarización, el servicio público en sanidad, indistintamente que funcione mejor o peor. Vamos ahora a no ser exquisitos, ¿no? Pero creo que todas esas son tareas muy buenas. Pero ahora de pronto ves, yo escuchaba hoy cuando venía para acá la declaración no pude localizar de un diputado, ¿no? que él se había opuesto, por ejemplo, a la apertura del mercado porque siente que eso está provocando el problema económico del ICE por haber dejado que otras operadoras entraran en el mercado. Y digo, madre mía, no sé, entonces me gustaría conocer un poco su opinión respecto de cuáles serían los retos importantes para que realmente generáramos un Estado costarricense mucho más ágil, económicamente mucho más rápido. Y bueno, la Costa Rica del futuro, realmente, que es la que queremos. Yo creo, José, que aquí tenemos que hacernos dos preguntas. No solo qué tipo de Estado queremos y necesitamos. Correcto. Y pensando en el siglo XXI. Eso es. ¿Verdad? Sino también qué tipo de Estado podemos sostener. Que por cierto, ya nos hemos comido casi la cuarta parte del siglo XXI, sí. Vaya por delante, ¿eh? Bueno, casi, ¿no? O sea, por lo menos una quinta parte nos la hemos comido. Con un poco de suerte veo la mitad, pero al final estoy convencido de que no lo voy a ver. Pero vayamos a esto. Aquí muchas veces se ha puesto la carreta delante de los bueyes, porque primero pensamos en el Estado que nosotros queremos y después vemos si lo podemos sostener. Okay. Y ese ha sido uno de los problemas de nuestros déficits fiscales crónicos, que salvo algunas excepciones, muy contadas, con una mano, se han dado donde ha habido superávit. Entonces tenemos un Estado que yo siempre he citado la frase de don Pepe Figueres cuando decía que los ticos tenemos gustos de champán y bolsillos de agua dulce. Y aquí queremos, uno quisiera que el Estado diera muchísimas cosas, pero yo voy a algo más y me parece que este es el reto que nosotros tenemos para este siglo, que Europa lo ha entendido bien y en muchos países. Usted lo que tiene que buscar no es darle las cosas a la gente, sino darle las oportunidades a la gente para que la gente logre esas cosas, ¿verdad? Eso es fundamental. Y cuando yo hablo de igualdad, yo siempre he dicho que la igualdad es el sistema más injusto que hay. Porque si alguien trabaja más que otro, ¿por qué va a ganar exactamente igual? O si alguien tiene más talento o más ingenio que otro, ¿por qué va a ganar exactamente igual? O sea, si yo fuera Keylor Navas, lo que me gustaría, ¿por qué entonces yo me voy a poner a decir, pero por qué es que él gana millones y yo estudié 2 carreras y yo gano menos que él? Que ayer jugó y eso es una envidia terrible. Que ayer jugó y paró muy bien, ¿eh? O sea, que sí, pero entonces uno lo que va es, ¿qué es lo que se debe buscar? Que nunca se logra, pero por lo menos aproximarlo, es la igualdad de oportunidades. Correcto. Y sobre todo hay dos movilizadores sociales que son fundamentales, que es salud y educación. Entonces a mí me parece que aquí hay que replantearnos eso. Pero también, don José, tenemos un Estado sumamente grande. O sea, nosotros tenemos más ministerios que secretarías de Estados Unidos. Y estamos hablando de que, y tenemos 300 y pico de instituciones públicas, es una barbaridad. Ya aquí solo ha faltado, lo decía también don Alberto Cañas, el Ministerio del Guaro y las Fiestas, que pongan a alguien ahí, porque aquí ha habido ministerios para todo, y personas que no son ministras, pero le dan rango de ministro, y todo ese tipo de instituciones. Tenemos un Estado muy complejo. Yo he presentado, y vea que yo critico mucho al PAC,
y no me arrepiento, pero al César lo que es del César y yo lo reconozco. Yo había retomado el proyecto fusionar de don Otón Solís para fusionar algunos ministerios y hacer un Estado más pequeño, menos esclerótico y más eficiente. Eso sin lugar a dudas. Y el proyecto Cerrar también. Se habían presentado ambos proyectos. Entonces ocupamos un Estado más pequeño. Tenemos que replantearnos la estructura de Estado. Le voy a dar un ejemplo también. A mí me parece que los consejos de transporte, los consejos del MOP, esos son consejos donde las juntas directivas hay que volárselas. Y yo trabajé en el Consejo de Transporte Público. Y le doy solo un ejemplo. En el Consejo de Transporte Público usted tiene dentro de la junta directiva a miembros de taxistas y a miembros de autobuseros. Y al fin y al cabo es el Consejo de Transporte Público el que regula a los autobuseros y a los taxistas. No estamos siendo juez y parte. Se autorregula. ¿no? Entonces, y vayamos no solo al Consejo de Concesiones. Hay que cambiar ese asunto. O sea, las concesiones de este país no pueden estar durando tanto y esperando tanto por una obra que es urgente. Entonces, a mí me parece que ocupamos un Estado más pequeño. Y yo que trabajé en el sector público sé que hay más gente de la que se ocupa. Porque para que sale muy caro echarlos. Yo les hablaba, nosotros tenemos un promedio de edad en el sector público de 50 y pico de años. Y lo que hay que hacer es esperarse, si la caja no sube la edad de pensión, que eso es otro tema que también hay que tratar, pero nos daría otro programa, esperar que salgan y reponer solo aquello que es necesario. Claro. A mí todavía, con el asunto de la educación, y yo le pregunté a don Edgar Mora, y yo se lo dije a don Alberto Salón, de por qué el 8% para educación. Cuando usted ve pruebas PISA de otros países con menor porcentaje y tienen mejores resultados en pruebas PISA, decía, había un estudio técnico que diera soporte a ese 8%, y lo que me dijo es, no lo hay. No. O sea, este es un país de ocurrencias. Es decir, yo entiendo que hay un mandato legal, pero que me digan técnicamente por qué. Cómo invertir ese 8%, que es una parte del presupuesto importantísima. Claro, y a mí esto también me parece interesante porque, por ejemplo, en materia de educación, cada vez nacen menos chiquillos, pero cada vez se gasta más. O sea, hay algo que no me hace clic, y aún así los comedores escolares son en muchas partes son un desastre, la infraestructura en muchas partes es un desastre, hay chiquillos cuyos servicios, escuelas cuyos servicios sanitarios no los pueden utilizar. Entonces, hay cosas que uno tiene que ver cómo, y esta palabra yo sé que no existe, cómo eficientar. Pero se utiliza, hoy es un palabra que utilizamos. El aparato estatal. ¿Por qué? Porque el aparato estatal es importante. Y yo creo, don José, cuando hablaba usted del ICE, mire, el ICE, gracias a Dios, se abrió ese monopolio. Antes teníamos que esperar 1 año para que nos dieran una línea telefónica. Y teníamos que dejar un depósito, que yo creo que el mío está ahí, que ya no vale nada. Y ahora usted va a un supermercado y sale hablando por teléfono. Ese es el cuantito de defender los monopolios. Yo estoy en contra de los monopolios públicos estatales. Si son tan eficientes y tan buenos, compitan. Ahí es donde está. Eso es como que yo me declare campeón del mundo en fútbol y diga, sí, pero no me interesa jugar. Es el mismo cuantito. Si son buenos, que jueguen, ¿no? Que jueguen y sobreviven. No sé, que sean eficientes, efectivamente, y que se gestionen. Bueno, la verdad es que se nos quedan encima de la mesa muchísimos temas. Perdón, y hay un tema de pensiones ahí que es fundamental. Sí. Pero bueno, para el siguiente, queda usted emplazado como representante de su grupo, de su fracción, queda emplazado para otra próxima entrevista, y le agradezco sinceramente, don Eric, su presencia. Nos hemos comido hoy hasta las curiosidades, pero bueno, yo creo que merecía la pena el aprovechar su presencia en el programa. Muchísimas gracias, don Eric. Aquí tiene sus micrófonos pues para hablar, ¿no? Para hablar, porque creo que es muy importante escuchar también la voz de los diputados, explicar sus puntos de vista y, por supuesto, pues enriquecer, que es el objetivo de este programa también, educar, ¿no? Ayudar en la educación de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don José y doña Rebeca. ¿Verdad? Un placer, sí, tenerlo por aquí, don Eric. Y estamos a las órdenes, ustedes mandan. Ahí nos pegamos la carrera otra vez en estas presas, que es también otro tema interesante. Bueno, amigas, amigos de Dinero Consentido, muchas gracias también por su fidelidad, por seguirnos cada día, y recuerden que mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido, mañana viernes, con Daniel Suchar. Así que les esperamos, y hoy sean todo lo felices que puedan, no se restrinjan, a por ello, sean felices. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita.